cada uno de estos medios de comunicación, agradecerle también, valga la redundancia, a los medios de comunicación acá presentes. Daremos inicio a nuestra rueda de prensa con el doctor Nelson Barrera Roa, nuestro candidato al Senado por el departamento de Casanare, partido Creemos número 9. Bueno, un cordial saludo a todos. La verdad que me encuentro muy emocionado de poder ver a nuestros amigos periodistas, cuánto tiempo en este ejercicio, y estamos hoy con un equipo de trabajo que nos está acompañando para cubrir esta rueda de prensa, informar al departamento de Casanare, a toda Colombia, nuestro propósito. Pero antes de eso quiero a las personas que nos están escuchando, nos están viendo desde diferentes plataformas digitales, a todas las personas que posteriormente van a ver esta entrevista, ofrecerles un abrazo fraternal y contarles que estamos aquí contentos en un proyecto político que nos concierne a todos. Antes de comenzar la rueda de prensa, quiero regalarles una frase que a mí me regalaron, una frase célebre, perdónenme, estoy un poquito ya de tanto estos quehaceres, la garganta no le da a uno así. Regalarles una frase célebre que me la regalaron a mí, que me llena, que es mi motor, que es esa fuerza, y quiero compartírsela a todos ustedes que son emprendedores, que cada uno está en su trabajo haciendo su mayor esfuerzo. Hagámosle sin mirar atrás. A veces nos parece que vamos solos, que nadie nos sigue, pero en el momento que más se necesita, es ahí donde vemos que no estamos solos. Detrás de un gran proyecto, Dios pone ángeles a empujar. Y el mismo Señor va adelante, abriendo puertas, porque Dios está con los que sueñan y se empeñan. Y nosotros nos hemos empeñado en construir un proyecto político. Un proyecto político que es un ideario común, que a todos nos involucra. Un proyecto político fundado en principios cristianos, en valores, en sueños, en ilusiones, en el trabajo esforzado. Un proceso político en el que el trabajo es premiado, bien remunerado. Un proyecto político donde hay oportunidades para todos en condiciones económicas y sociales. Y por supuesto, oportunidades para todos los colombianos. Ese es el proyecto político que estamos construyendo. No es solamente el Senado hoy, es llevar la ilusión, los anhelos de cada uno de los colombianos. Y por supuesto, esto se logra en los estados de poder. Hoy estamos persiguiendo un Senado. Hace unos años estábamos persiguiendo una alcaldía de Yopal. Muchos ciudadanos nos dieron su firma, pero desafortunadamente algo ocurrió y nos frustraron el camino y no logramos llegar a las urnas en el 2023 para ejecutar nuestro proyecto de alcaldía de Yopal. Pero esos sueños no murieron ahí. Recogimos 23,000 firmas y construimos, con el apoyo de otros colombianos en diferentes partes del país, un proyecto político que se llama Creemos, donde tiene la firma, las voluntades de 23,000 casanareños, pero también de antioqueños, de boyacenses, del Meta, de Arauca, de todos los departamentos, y logramos construir lo que se llama el movimiento político Creemos. Creemos es un acto de fe, de creer en Colombia, de creer en la mujer, en los niños, en los abuelos, de creer en nuestras regiones, de creer que este país lo echamos para adelante desde los territorios. Ese es el proyecto político que estamos construyendo, al cual hacemos el llamado a los ciudadanos hoy. Hoy estamos postulados al Senado de la República, un casanareño, un llanero. Comenzamos diciéndole a la gente, estamos construyendo un proyecto que para muchos es difícil de creer, pero para los que creemos en Dios, sabemos que es posible. Y aquí ustedes atrás mío encuentran gente del campo, encuentran gente de las comunas, de los barrios, de los estratos más humildes, encuentran gente que han creído en este proyecto político, pero no van a encontrar ustedes a gamonales políticos,
a grupos financieros grandes que siempre financian la política. Aquí está la gente humilde, sencilla, que sueña con transformar la política. Muchos se quejan o nos quejamos de que nada cambia. Y uno va a las calles y uno habla con la gente y le dice, siempre es lo mismo, cada 4 años vienen con las mismas mentiras, se llevan los votos y nunca se les vuelve a ver. Y tienen absolutamente toda la razón, porque eso desafortunadamente es lo que ocurre. Y le estamos diciendo a la gente, si queremos que la política cambie, renovémosla, renovemos los líderes, pensemos en gente nueva, gente de estratos bajos. Quien les habla es un campesino, nacido y criado aquí en la vereda de La Calceta, de este municipio. Estudié en la vereda de La Manga, mi bachillerato en el Colegio Braulio González. Me formé como abogado, me especialicé en derecho administrativo, que tiene que ver obviamente con la función del Estado. Y justamente hoy estoy aspirando al Senado de la República, allí donde se gesta la ley, donde se diseña y planifica el futuro del país. Y considero que tengo las capacidades porque me formé en la teoría del Estado. Me formé en ese proceso de leyes, cómo nacieron las leyes y cómo fueron evolucionando hasta hoy las leyes que nos rigen. Por eso considero que tengo las capacidades, este campesino, para representar bien no solamente al departamento, sino también a todo el país. Hemos construido con muchos amigos, campesinos, de diferentes gremios, mujeres, víctimas, jóvenes, sobre todo, si usted ve un gran ramillete de jóvenes que nos acompañan, un proyecto que encaja perfectamente en todas las necesidades que tienen los colombianos. Y vamos a hablar de nuestra ruta legislativa, 9 propuestas gruesas que tienen que ver con la reforma a la educación. Si queremos nosotros evolucionar como Estado, como país, tenemos que ponerle el foco de atención, el foco de atención a la educación. La educación es el motor que realmente hace la prosperidad de un país. Y por eso nos le vamos a dedicar a una educación con propósito que pronto la vamos a estar desarrollando. Pero también el tema de la seguridad. Pero en la seguridad no la vamos a lograr si no reformamos la justicia, si no le metemos plata a la justicia, más jueces, más fiscales. Yo he tenido más de 20 años en el ejercicio de la profesión y vemos estancados nuestros procesos, 15 años, 20 años para poder ver alguna luz en la rama judicial. Eso tiene que cambiarse. Y el cuento es que la justicia tarda, pero llega. No queremos que tarde, que llegue pronta la justicia. Y por eso es urgente la reforma de la justicia. Vemos que al delincuente, al criminal se le pone en los estrados judiciales por parte de la autoridad, de la policía, y a los 24 horas los vemos otra vez en las calles delinquiendo. Porque nuestro proceso penal, nuestro código de procedimiento penal es muy frágil, muy débil. Si el delincuente no tiene antecedentes penales, entonces es una mansa paloma y lo ponemos otra vez en las calles. No, el delincuente tiene que someterse a la justicia y que la sociedad sepa, que la sociedad tenga esa confianza, que si cometió el delito de allá no va a salir de la cárcel hasta que pague su último día de cárcel, su último día de condena. Tenemos que hacer más rígidos los procedimientos. Y sé que los colegas que han trabajado en materia penal, como me ha tocado a mí durante más de 15 años en el ejercicio penal, lo entienden perfectamente. Eso de la necesidad de la pena se volvió un juego. La última razón para privar de la libertad a una persona tiene que estar bien fundamentada. Eso debe ser así, pero no debe ser tan rigurosa como es actualmente. Necesitamos ya pasar de esa carreta de la paz total a una estrategia de seguridad con autoridad firme, fuerza pública fortalecida y control del Estado, de la fuerza pública en todo el territorio nacional. Hemos perdido territorios en este país. Los ocupan las bandas criminales, los grupos al margen de la ley, el narcotráfico, y el Estado no puede llegar allí. Son intocables. Eso no lo podemos nosotros permitir en este país. Pero también, a cambio de la paz total que nos dieron, más miedo, más violencia, más delincuencia,
más territorio sin control y la fuerza pública diezmada en su moral. Tenemos que fortalecerlos, tenemos que potenciarlos para que nuestra fuerza pública haga el trabajo que le corresponde. El respeto a la ley es fundamental. Todos sometidos al imperio de la ley. Nadie tiene por qué burlarse de la ley. Y por eso vemos también que ocurre todos los casos de corrupción que vemos todos los días y no pasa absolutamente nada. Los delincuentes de cuello blanco siguen en el poder. Eso tenemos que cambiarlo. A eso vamos al Senado de la República, estimados casanareños y colombianos que nos están viendo. Pero adicionalmente, creemos nosotros que hay que volver la mirada al campo, al campesino, a los jóvenes que quieren volver al campo otra vez a generar desarrollo productivo, hacer realidad sus sueños como familia. Tenemos que apuntarle a una verdadera reforma agraria. Cuando yo llegué a la universidad en el 1997, hacía 3 años estaba en vigencia la ley 160 de 1994 que iba a solucionar los problemas de reforma agraria. Y hoy siguen estando los mismos problemas. Tierras sin titular. Casi sobre el 50% de las tierras en Colombia están sin titular. Aquí en Casanare tenemos cerca de 4,5 millones de hectáreas y 2 millones, un poco más de 2 millones están sin titular. Queremos una reforma agraria que le permita no solamente al presidente, sino le obligue a los gobernadores y a los alcaldes de todo el país a hacer reforma agraria. ¿Y qué es? Pues conseguir tierras para dárselo a los campesinos y apoyarlos a ellos en sus proyectos productivos para que produzcan. Esa es la reforma agraria. Y a eso le queremos apuntar. Pero se necesita una ley que le autorice al presidente, a los alcaldes, a los gobernadores, que compren la tenencia y las mejoras de las tierras baldías a bajo precio. Ustedes saben que una tierra titulada se consigue en 15 millones, 20 millones, pero una tierra sin titularla uno la consigue hasta en 3 millones de pesos. Podemos comprársela a esos grandes terratenientes, esas posesiones, esas ocupaciones y esas mejoras y entregársela con poco dinero a los campesinos. ¿De dónde va a salir la plata? Yo quiero llegar al Senado de la República para decirle a Colombia dónde está el dinero para hacer la verdadera reforma agraria. Es sencillo. Lo vamos a lograr con un dinero que se está yendo como por un río, que es el ADRE se está pagando cerca de 700.000 millones de pesos pagó por todos los vehículos que no estaban asegurados con su todo al día. Cerca de 700.000 millones, es mucho dinero, sirve para comprar casi 300.000 hectáreas de tierras en esas condiciones que les digo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a proponer nosotros el SOAT por uso del vehículo. El SOAT por uso del vehículo va a reducir más del 50% del SOAT y le va a permitir a la gente ser legal. ¿Por qué? Ustedes yo sé que se movilizan en sus vehículos, en sus automóviles, en sus camionetas, otros en taxis, otros en motos. Hay casi 13 millones de motociclistas y otros 7 millones entre camionetas, camiones, automóviles, buses. Pero ¿sabe qué? El 50% aproximadamente no tienen su todo al día. ¿Por qué? Porque pues es un dinero que hay que mirar a ver de dónde lo saca uno, y afecta la economía a cada uno. Toca mirar a ver si pagamos el arriendo, nos toca pagar intereses moratorios para poder suplir lo del arriendo, los servicios públicos, un dinero que realmente lo podemos nosotros invertir en otras necesidades. El SOAT por uso de la motocicleta, a través de un chip que se le va a poner a cada vehículo, va a permitir pagar solamente usted cuando esté en movimiento su vehículo. Y ahí va descontando por horas. Yo puedo recargarle a mi SOAT 30 horas. Voy para la Chaparrera, por ejemplo, no tengo SOAT al día. Recargo 2 horas y con eso voy tranquilo por la vía y nadie me va a molestar. Y aquí está el SOAT. Y hemos hecho las cuentas financieras, jurídicas, administrativas y nos da para esa propuesta. Y seguro que si todos tenemos al SOAT al día, nos va a pasar el miedo de movilizarnos en las calles y todo, ser ilegales, imagínense.
pero aparte de eso le vamos a ahorrar al Estado 700.000 millones de pesos para que los invierta en la reforma agraria que necesitamos los campesinos. Oportunidades. Una de nuestras propuestas es generar oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestras mujeres. Hoy en día, las órdenes de prestación de servicios, los puestos en la administración son muy escasos y ese grupo de profesionales grande le dice a uno, oiga, ayúdeme con mi hoja de vida, ayúdeme, y a ver si le hace uno el palancazo para ver si con el alcalde, con el gobernador, lo puede uno meter en una orden de prestación de servicios. Y lamentablemente tenemos que decirlo hoy, nuestras mujeres a veces son presas, víctimas de propuestas indecentes de algunos servidores públicos de poder que les hacen propuestas indecentes para poder tener una orden de prestación de servicios. Eso lo tenemos que penalizar y lo tenemos que acabar. Pero sobre todo a las mujeres tenemos que darle oportunidades, que sus ideas de negocio, vamos a fomentar un espíritu emprendedor para que sus ideas de negocio puedan hacerse una realidad, con capital semilla. Actualmente el Fondo Emprender maneja capital semilla, pero nosotros nos metemos a un concurso de esos y no accedemos a esos concursos. Queremos con una ley que se modifique ese capital semilla y se entregue a las regiones, que los concursos se hagan a nivel de departamento, por ejemplo, para que nosotros podamos acceder a ese capital semilla, que sabemos que el capital semilla es el que no es retornable. Porque ¿qué hace un joven? No encuentra empleo en la administración, no encuentra empleo en la empresa privada, pues puede emprender y tiene una maravillosa idea de negocio. Nosotros se la vamos a hacer realidad, ¿cómo? Haciendo concursos, donde haya un fondo, con recursos de la nación, con recursos del departamento y de cada municipio, para que se hagan esos concursos y se pueda apoyar con capital semilla al emprendedor. Y ya nuestras mujeres, nuestros jóvenes no estén mendigando una orden de prestación de servicios. Amigos y amigas, queremos trabajar, pues, no más impuestos. No estoy de acuerdo con más carga impositiva. Cualquier reforma que tenga que ver con impuestos, esa la vamos a apoyar siempre y cuando reduzca la carga tributaria. A esa la vamos a apoyar. Entonces, aquí estamos construyendo un sueño y quiero decirles algo muy importante. Tuve la oportunidad de entrevistarme con Abelardo de las Priellas y le comenté de los problemas que tiene Casanare, del problema que tenemos de vías de la conectividad, que queremos ser una potencia turística y que nos hace falta las vías para poder hacerlo realidad. Y la seguridad. Le hablé de la vía Alcuciana, compromiso de Abelardo con la vía Alcuciana. Le hablé del puente que nos conecta con el Meta, puente de la Pollata y la pavimentación que hace falta. Compromiso de Abelardo con esa vía y con ese puente para conectarnos con el Meta y llegar a Puerto Gaitán rápidamente. Le hablé del puente del río Pauto, que está habilitado un solo carril, pero que está desboronando a pedazos. Compromiso de Abelardo también con la construcción de ese puente. Le hablé de la variante que está en acción popular hace 17 años, la que cruza aquí, por detrás de la ciudad de Yopal. Más de 20 kilómetros que se necesitan de pavimentación y de vía. Y el puente, obviamente, que va a conectar allí con Guayaca. Compromiso de Abelardo con Casanare en estos puntos. Y le hablé de la seguridad. Y coincidimos en nuestra forma de pensar, coincidimos en nuestra propuesta de seguridad. Y por eso estamos hoy de la mano de Abelardo. Dijo Abelardo, hágale para el Casanare, Nelson Barrera. Usted es mi candidato al Senado por el departamento de Casanare. Y somos el candidato al Senado por Casanare que está con Abelardo de las Priellas, que recibe el respaldo de Abelardo de las Priellas y que estamos nosotros respaldando esa candidatura o precandidatura a la presidencia, que pronto va a ser una candidatura a la presidencia. Convencidos de que Abelardo va a ser nuestro presidente y que podemos trabajar esos grandes proyectos que van a generar desarrollo en el departamento de Casanare y en todo el país y que los necesitamos con urgencia. Por eso hoy estamos erigidos aquí de la mano de Abelardo de las Priellas para servirle a este departamento y a toda Colombia. Gracias. ¿Cuál es
Para nadie es un secreto que para lograr cumplir, lo primero que tiene que hacer la lista es alcanzar el lugar y comenzar con la lista de la ciudad de cuántos pasos. Hago la pregunta porque le estoy honesto, no había escuchado mucho del gobierno o del partido, y quisiera saber cómo está conformada, qué cabezas están ahí, que logren inicialmente escalonar este policial que permita alcanzar el lugar que comiencen a entrar a pelear. Perfecto. Claro, esa es una de las grandes preocupaciones, pasar el umbral, y el umbral no está bajito. Entonces algunos calculan entre 450 y 550.000 votos. Este fue un tema que se analizó obviamente a profundidad. Aquí hay candidatos de diferentes regiones, pero tenemos una candidata a la que se le está apuntando fuertemente. Con la votación de ella, las cuentas que nos dan y que se han hecho y que no son basadas simplemente en una aventura, por si acaso, a ella la ponen en más de 500.000 votos. ¿Y quién es? ¿Quién es esa gran mujer? La número uno es la hermana de Federico Gutiérrez. Y los que no sepan, para que no sepan, este es el partido, la fuerza política de Federico Gutiérrez, que fue candidato a la presidencia con 5.066.000 votos. Aquí en Casanare sacó 19.498 votos para la presidencia a primera vuelta. ¿Qué tiene ella de fuerza? Pues obviamente sabemos que tiene toda la fuerza del movimiento. Creemos en algunas partes del país tiene 17 alcaldes, para hablarle, digamos, de cómo está conformado, cuáles son los alcaldes de creemos, 17 alcaldes del país, un gobernador y otros 3 coavalados, hay diputados, hay 128 concejales, hay bastantes ediles. Le fue muy bien con la lista de Consejo de Juventudes, fue la lista más votada en Antioquia, y es una mujer que le están metiendo todo, tiene un poco más de 30 candidatos a la Cámara que la están apoyando. Es una fuerza grande. ¿Pico cuánto sacó a la alcaldía de Medellín? Sacó casi 800.000 votos. ¿Sí? Y pues ahorita sabemos que son fuerzas grandes que se forman y que muy seguramente con ella nomás pasaríamos el umbral. Pero mire esto tan interesante, amigos, mire esto tan interesante. Los otros candidatos estamos más o menos en igualdad de condiciones, ¿sí? Parejos. En este ocurre un fenómeno. Como no aspiramos nosotros a tener 15 o 20 o 30 senadores como otros proyectan, sino entre 6 y 7 podríamos estar. Entonces, el último podría salir con menos de 20.000 votos, inclusive en Antioquia dicen que con menos de 15.000. Entonces, nosotros estamos apuntándole obviamente a un número mayor de votos, porque tenemos afortunadamente apoyos en diferentes partes del país, y aquí en Casanare pues esto ha cogido una fuerza impresionante y grande. Pero yo quiero hablarles de un amigo que me está acompañando, que conocen muy bien pues el tema político también, Oscar, mi gerente de campaña. Ustedes conocen a Oscar, lo quieren a Oscar, porque él es un hombre que ha sido batallador de hace muchos años también, y también fue candidato a la alcaldía, quedó como en tercer o cuarto lugar, no comprendo bien, cerca de los 2.000 votos, y me está acompañando. Y le agradezco, Osquita, por estar aquí, y le agradezco a todos los amigos que han venido aquí de diferentes corregimientos, de diferentes comunas. Muchas gracias por acompañarme, han sido muy generosos. Entonces estamos seguros que con un trabajo serio y responsable que estamos haciendo, vamos a conseguir los votos que necesitamos para llegar al Senado. ¿Algún otro? Maravilloso. Es una pregunta muy importante porque es la número uno que la tenemos de las 9 propuestas grandes. Con Oscar hemos debatido bastante en este tema y le prometí algo. La propuesta de educación, su merced la va a exponer, así que Osquita. Gracias, doctor Nelson. Primero que todo, le doy gracias a Dios por permitirnos
esta oportunidad de nuevamente participar en las elecciones de este país. Para los que no me conocen, yo soy Oscar Vallejo Zambrano, soy escritor, he tenido la oportunidad de participar en muchas partes del mundo, soy profesor también, he trabajado durante más de 25 años en los colegios, en la parte de educación, talleres, escuelas de padres, convivencias, maestros, en la formación de los maestros, y yo estoy convencido, estoy en un 100% convencido que la transformación de un país empieza, la verdadera reforma de un país empieza por dos puntos esenciales. Uno de ellos es la reforma a la educación que necesita nuestro país. ¿Sí? Nosotros tenemos un pensum muy antiguo, muy atrasado. Es necesario entrar, le dije al doctor Nelson, le dije, yo le quiero aportar a hacer el ejemplo de campaña con dos condiciones. Una de ellas es que le luchemos a la reforma de la educación. Y para ello, vean, le he propuesto, nosotros hace un mes y medio, 2 meses, propusimos que la Biblia volviera como libro de estudio, como cualquier otra novela, como cualquier otro libro teológico y científico. ¿Sí? Es el libro de la vida. No es un secreto que nosotros somos un país occidental y que el 90% somos cristianos de diferentes credos. Entonces, el libro, para responderle, puede perfectamente encajar en cualquier religión, digamos así, cualquier denominación, sin importar su credo. Nos metieron el cuento, no sé si decirlo, perdón la expresión, el cuento chimbo, perdón la expresión, que sea un poquito duro, pero es que nos metieron con las minorías, que somos un país laico y que si yo quiero creer en el sol, en el árbol, lo puedo hacer desplazando esto. Ese es el libro de la vida. Ese es el libro que tiene los valores más importantes que se perdieron allá en la sociedad. El libro de la hermandad, de la amistad, de la lealtad, del temor a Dios. Cuando uno no tiene temor a Dios, cuando no se tiene temor a Dios, de ahí para abajo le importa 5 la sociedad. Créeme que sí. Es muy raro el que bueno, hay ateos, digamos así, gnósticos, que son muy respetuosos, ¿sí? Pero es necesario que este libro vuelva a la academia, no como hoy en día que nos metieron religiones, nos cambiaron por la cátedra de paz, que no tiene nada que ver con la religión que veíamos nosotros. Recuerdo tanto que yo estaba en la Victoriana de Vargas, veíamos religión, cívica, ética, valores, alcancé a ver urbanidad de Carreño, alcanzamos a ver, no hay respeto, no hay valores en nuestros hijos, en nuestros muchachos, en la sociedad creciendo vacía, cada vez más, digamos, no sé, no sé el término, algo especial ahorita la última de los federales, bueno, serias, eso ya ni lo manejo el lenguaje, ¿sí? Entonces tenemos una sociedad tan vacía y mire, queremos proponer la primera propuesta, que este libro, La nueva urbanidad del siglo XXI de Carreño, se vuelva intensiva en todas las instituciones privadas y públicas, desde primera infancia, pasando por bachillerato, universidades, el SENA, en todas las instituciones que se dedique esto. No hay cultura ciudadana. Y otro plus, queremos nosotros que la cultura ciudadana, con el doctor Nelson, y es una de las propuestas más firmes que en el país la llama la atención, que la cultura ciudadana se convierta en cátedra obligatoria en todas las instituciones públicas y privadas de este país. Ese es uno de los puntos para una reforma de un país, para crecer. Ustedes recuerdan un político, presidente, primer ministro de Brasil, un compañero que tuvo la oportunidad, Nolbert, en Singapur, que por ahí en los años 60 inició, dijo, voy a cambiar mi país. Y lo empezó a través de la educación y a través de la anticorrupción. Termino con esto. Un sueño que él lo logró, él gobernó como del 60 al 90, él murió hace poquito. Y hoy en día es uno de los países modernos, modelo Singapur en educación en potencia, por la educación y la anticorrupción. Recuerda que hubo un tiempo que había que cortar las manos, se les corta a los políticos las manos. Fue duro al comienzo, pero hoy en día es una potencia. Aquí atrás hay Norbert, que estuvo el año pasado visitando Singapur y quedaba admirado de la calidad de vida que tiene por esos dos factores, la educación y la anticorrupción. Bueno, entonces esa es una de las primeras propuestas. Quiero agregarle para terminar acá este primer punto. La anticorrupción. Yo le dije al doctor Nelson, hay que reducir el Congreso de la República. La República, nuestro país tiene aproximadamente 290, casi 300 congresistas. No es justo que Colombia tenga que pagar más de $500 millones de pesos pagándole a 106 congresistas, a 106 senadores, 188
el representante de la Cámara, no es justo que tenga que pagar casi medio billón de pesos. Y eso no se lo vamos a preguntar a los congresistas, no se lo vamos a preguntar a los congresistas. A través del el pueblo tiene las herramientas, el pueblo tiene el poder, y se lo vamos a preguntar, no sé si el doctor, que es experto en eso, si plebiscito, si algunas firmas o algo, pero hay que empezar a hacerlo. Eso es todo mi tema. Antes de hacer la pregunta, a Oscar, en Gales está tramitando un ley comité de la Casa de la Queda con el tema de la reforma porque imagínense que ayer hubo una reunión de la Federación de los pronósticos de la política es que a 2030, cuando se va a hacer la totalidad de los aranceles que hay en Estados Unidos, ellos están pensando que no solo se van a entonces, desde el punto de vista de la reforma a los sectores productivos de la nación, ¿qué han pensado para como hay que tomar a nuevas Claro, no, yo sé que no es personal. Bueno, yo pienso que lo primero que hay que hacer con un gremio es escucharlo. Porque nosotros no podemos llegar, los senadores, con fórmulas mágicas para solucionarle a los problemas del gremio que realmente sufre las consecuencias de los problemas. Nosotros tenemos es que escucharlos. ¿Y qué puede hacer uno? Obviamente, como con congresista, como senador. Pues ser la voz ante el gobierno, ¿sí? Ser la voz ante el gobierno, ser la voz ante el Congreso de la República. Pero las fórmulas como tal las tienen que plantear. Nosotros somos un apoyo que los va a ayudar obviamente a los arroceros a que puedan hacer realidad sus propuestas y que puedan, digamos, satisfacer las necesidades y superar las dificultades que tienen y que vienen muy prontas. Bueno, Nelson Barrera Roa, creemos que el equipo de ayer hubo protestas con respecto al salario mínimo. Entonces creemos que tenemos que buscarlo para atrás de este proyecto muy difícil. ¿Qué piensas al respecto y cómo se podría hacer con empresarios que somos perjudicados con esas incrementos de salario? Bueno, ahorita está un proceso, obviamente, demandaron el decreto, que cualquier ciudadano lo puede hacer. Cualquier ciudadano puede no estar de acuerdo porque el decreto, según los fundamentos, pues no se ajusta a la normatividad de ese proceso para llegar a fijar un salario mínimo, pues no se surtió en su totalidad, no se escuchó a los gremios, no hubo un debate. Aparte de eso, las centrales obreras proponían un aumento del salario mínimo y el presidente dijo, yo voy por encima de ese, les quiero dar más, ¿sí? Y pues ahí tenemos ese problema. Nosotros pensamos que debe hacerse el procedimiento correcto, escuchar a las centrales obreras, escuchar a los gremios y hacer un nuevo decreto que se ajuste a la realidad del país. Porque sí, efectivamente, hay muchos que están resultando afectados, sobre todo los independientes que viven del rebusque, porque todo subió, el 23.7 y otros productos más, y resulta que el que rebusca en la calle, que es la mayoría de la gente, los emprendedores, entonces les toca ir a pagar más por su canasta familiar y con lo mismo que ganan, ¿sí me entienden? Y estamos perjudicando a una mayoría, en beneficio de una minoría. Eso tiene que concertarse. El diálogo es la primera opción. ¿Cómo se procesó desde acá? Del país para decir que estamos en carrera está haciendo propuestas para captar los lugares de parque otro. Dos partes voy a analizar ahí en su pregunta. La primera, obviamente que vienen muchos candidatos de afuera a llevarse nuestros votos. Eso pudiera ser normal, pudieran llegar con una rueda de prensa e invitar, eso lo puede hacer uno. Pero lo triste es que líderes de figuras importantes en este departamento están promoviendo campañas de senadores de afuera para llevarse los boticos y dejarnos a nosotros sin senador, literalmente. Entonces, yo he escuchado
no me consta, pero he escuchado y lo escuché en Bogotá y Medellín, que algunos recibieron hasta 1.000 millones de pesos para comprar votos. Y la gente lo triste es que no sabe que le están vendiendo su voto. Cuando le invitan a votar por otro candidato de afuera, ya le tienen vendido su voto. Trafican con votos, mercaderes de la política. ¿Qué es lo que tiene uno que hacer? Llegar con respeto, donde sus amigos, ¿sí? Donde sus amigos, que obviamente están fuera, que por alguna razón lo conocieron a uno, y pedirles de manera respetuosa que le ayuden. Pero me refiero a los líderes, que tristemente los líderes que se rasgan las vestiduras, oígase bien, en sus campañas a alcaldías, a gobernaciones, a consejos, a asambleas, dicen que ellos tienen sentido de pertenencia por este territorio y por su gente. Mentiras, falsos, o sea, no es cierto. Ojalá que no tengan la cara dura de en las próximas elecciones decir que tienen sentido de pertenencia por este territorio y por esta gente, porque no es cierto, no se lo podemos creer. Hay algo que se volvió una realidad en estos años de casos, que se una película de nosotros intentamos con equipos tecnológicos de la final a las cárceles. ¿Qué pasa? Y la otra de abarca varias cuadras a la redonda del equipo judicial. Entonces la gente que está ahí se manda y llegaron los derechos humanos que ¿qué hacen en este caso? Porque se está pidiendo seguridad, pero cuando hay lo que está planteando Abelardo de la Estrella, construir cárceles, ¿sí? En lugares obviamente donde no afecte, que no estén en un sector comercial, por ejemplo, ¿sí? Donde se pueda afectar, obviamente, o un sector residencial donde se pueda afectar a la demás gente. Pensemos nosotros en una cárcel por allá, de pronto en La Guajira, con toda la máxima seguridad, ahí usted puede inhibir y ningún preso, téngalo por seguro, puede hacer uso de su celular, de las plataformas digitales que hoy están extorsionando, están ordenando muertes desde allá. Mejor dicho, la escuela se gesta de la delincuencia en las cárceles, desafortunadamente. Hay que construir cárceles seguras que no permitan y que no estén obviamente alrededor de la gente para que genere esas dificultades. A mí me parece maravillosa, porque ojalá que allá no solamente se les enseñe a trabajar, sino también tengan la posibilidad de estudiar, de superarse, para que puedan después venir y ser útiles en la sociedad. Pero ojalá pudiéramos tener proyectos productivos al interior de una granja grande, donde, exactamente, pero pues a Castilla no le ha dado muy buenos resultados, ¿sí? Entonces, donde vamos aquí a sembrar, por decirle así, en una hectárea, patilla, y bueno, que cada uno se apersone de una hectárea de patilla, por poner un ejemplo, y poder prosperar, digamos, inclusive para que haya recursos para darle a la familia. Para reforzar el tema que dice el doctor Nelson y su pregunta, yo tengo la oportunidad de estar acompañando la pastoral carcelaria de la diócesis de Yopal durante más de 25 años. Hoy no pude ir por la rueda de prensa y tenemos allá unos patios modelos. Tenemos unos patios modelos donde la diócesis de Yopal, a través de unas comunidades que tiene, que 2 veces por semana los visitan, le dan son patios que se deben mostrar al país y al mundo realmente cómo se rehabilita un preso. Ahí hay muchachos que han tenido problemas con asesinatos, con robos, terriblemente, y la formación que tienen ellos a través de estos procesos religiosos, de educación, de trabajo, es para mostrar al mundo cuando sale un muchacho rehabilitado realmente. Yo le decía al doctor Nelson, le decía, me gustaría que tuviera la oportunidad de ver un patio que llamamos nosotros patio terapéutico o cristocéntrico, a través de la formación cristiana, a través del trabajo. Ellos producen muchísimos alimentos allá. Es un ejemplo de patio para mostrarle al país. En Colombia hay 3 lugares que tienen ese proceso, doctor Nelson. Exactamente. Entonces, es un patio para llevar ese trabajo a los demás patios, ¿sí? Allí abarcaremos por ahí un 8-7%, no es más. Doctor Nelson, otras otras banderas está también está como eje qué proyectos virtuales, qué proyectos, a través de qué proyectos piensa usted presentar ante el Congreso que puedan analizar, que puedan
estamos hablando de proyectos artísticos, culturales, de base tecnológica, de transformación de la materia prima y de tecnología. O sea, ya nosotros tenemos que meternos en ese mundo y ayudarle a nuestros jóvenes a que puedan incursionar en la tecnología para que puedan hacer realidad también sus proyectos, que muchos están enfocando a eso y eso es lo que está prácticamente en la vanguardia del progreso económico. ¿Qué propuesta tendría para que no tanto? Es que justamente ese es uno de los temas que estamos nosotros preocupados. El tema de la cultura ciudadana es terrible. ¿Sí? Nosotros lo primero que hicimos como campaña, le dije a mi equipo, antes de preocuparnos por un voto, vamos a preocuparnos por la vida y la integridad de la gente. Y salimos a las calles en una propuesta, en una campaña de prevención de accidentes de tránsito, porque estábamos terriblemente, o sea, aterrados de tanta cifra de accidentalidad que justamente aquí superamos el doble del promedio, 14 muertos por cada 100.000 habitantes en el país, y aquí casi llegamos a los 40 el año pasado. O sea, es una cosa exagerada y terrible. Entonces, dijimos, vamos a decirles a los yopaleños, comencemos por Yopal, invitémoslos a que ellos hagan parte de una campaña de prevención vial que nos ayude. Entonces, cultura ciudadana, y nos toca en los colegios con nuestros niños, ¿sí? Porque algunos de pronto nosotros ya no entendemos bien el tema de la cultura ciudadana, pero están nuestros niños, nuestros jóvenes, en la primaria, en el bachillerato y en las universidades. La cátedra que estamos hablando es la cultura ciudadana para terminar con tanto accidente. Este gobierno ha golpeado duramente el tema de las energías de los hidrocarburos, de los fósiles, que llaman que prácticamente es lo que va a acabar con este planeta. Y entonces nos puso en aprietos. Ustedes saben que se restringieron las exploraciones, las explotaciones de petróleo. Y el gas no se diga, lo estamos trayendo caro teniendo el gas aquí para producirlo. Pues es incentivar, es fortalecer, es motivar, es apoyar la industria hidrocarbura de aquí de Colombia para poder sortear todas esas necesidades, pero lo necesitamos con urgencia. Recordémosle a los oyentes y seguidores de los diferentes medios cómo votar por Nelson Barrera Roa. Maravillosa pregunta. ¿Cómo votar por Nelson Barrera Roa? Todos conocemos que nos van a dar el día de las elecciones 3 tarjetones, uno para consultas, otro para Cámara y otro para Senado. Esos no son muy dificultosos para uno poder votar, pero en el tema del Senado, tráigame por acá, por favor, el pendón En el tema del Senado sí es bien dificultoso, realmente, porque usted encuentra una lista aquí, una casilla aquí, 2 casillas de logos y números, y los números son pequeñitos, y entonces donde llega a salirse usted de ahí del número, pues estar invalidando su número 9. Imagínese usted que uno con tanto sacrificio, con tanta lucha para ganarse un voto, porque ganarse un voto es conquistar un corazón, entonces que lleguen y se lo invaliden. Esa pregunta es importantísima porque quiero que me permita el pendón. Y nosotros estamos haciendo pedagogía, diciéndole a la gente, tenemos obviamente nuestra propuesta por este respaldo. Encuentran, ahí está, por favor, vean. Entonces tenemos unos logos, unos números, 2 casillas, y estamos nosotros aquí en Creemos. Hay que marcar el Creemos y el número 9 para que estén votando por Nelson Barrera Roa al Senado. No salirse. No, exactamente, sí, no salirse de las casillas, no tocar las otras casillas. No tocar las otras. Muchas gracias. Creemos, bueno. Y para agregar aquí algo importante, ya, para cuando la gente vaya a votar y se le olvidó, no es fácil volver a creer en la política, entonces levantan sus manos, partido, creemos. Tenemos la ruta más importante de Yopal es la ruta casualmente 9. La ruta 9. Mira, partido, propuestas, porque todo el mundo habla de vida, salud, seguridad, bla, 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 que no se puede pero a la hora del tren nunca
Gracias. Primero que todo, nosotros hemos querido hacer una campaña diferente en cuanto a la forma y en cuanto al fondo, en cuanto a las propuestas. Y en cuanto a la forma, no son esas campañas ostentosas que botan todos los recursos. Ustedes saben de dónde salen los recursos en algunas campañas. A nosotros nos ha tocado con el esfuerzo duro. Y al principio comenzamos en motocicleta. Bueno, al principio saliendo a los semáforos. Después en motocicleta nos movilizamos, porque aquí tenemos la moto, vamos a hacerle en moto. Y pues eso fue muy bonito, muy vistoso realmente, porque en motocicleta se movilizan 120.000 personas aquí en Yopal, más de 200.000 en Casanare. Por eso, digamos, un aprecio grande a los motociclistas, que también tenemos que, ojalá la motocicleta la podamos convertir también en una herramienta de trabajo, para que los impuestos también se bajen. Ojalá en el tema del SOA se va a disminuir, pero en los trámites también de tarjeta de propiedad, licencia de conducción, también que podamos reducirle a los impuestos si la concebimos como herramienta de trabajo. Pero en el fondo, ¿sí?, ya en cuanto a nuestras propuestas, justamente no es lo mismo la misma carreta que están vendiendo otras campañas, ¿sí? Nosotros en primer lugar identificamos qué es lo que le aqueja a la gente. No, que el político se le elige y se va 4 años. 4 años y nunca aparece más. Mire, esta oficina, si no está aquí en este lugar, va a permanecer abierta. Yo he tenido mi oficina abierta durante más de 20 años. La voy a mantener abierta, van a haber 2 profesionales. Y le he dicho a mi equipo, del 30%, el 30% de mi salario, de lo que me gano como congresista, lo voy a destinar para sostener la oficina. 2 profesionales, ingenieros civiles ojalá, o que expertos en proyectos, que nos ayuden a elaborar proyectos, que estén en contacto con las comunidades, para que esos proyectos los podamos patinar nosotros allá en los ministerios y lo podamos patinar en la presidencia. Y aquí vamos a estar de frente a las comunidades. Una cosita para contar ahí, para agregarle un párrafo. Mire, hicimos un compromiso con la comunidad y lo estamos haciendo. El primer compromiso, lo acaba de decir él se va a comprometer, es un compromiso sagrado. Mire, y para mi amigo el periodista que los mentirosos, mire, Mónica, no lo dice por nosotros, ¿sí? Porque por la mayoría de los políticos, sí, exactamente, claro, hermano. Él, y se lo dije, yo le gerencio la campaña con unas condiciones. Primero, que no se pierda y aparezca cada 4 años esta oficina o otra, pero vamos a tener la oficina a los 4 años con los profesionales, y si esto es posible 2 veces por mes, va a recibir la gente, decirle, no, sí se puede, vamos a ver, que tenga esa posibilidad. ¿Ustedes recuerdan un señor que se llama William Pérez Espinel? Él atendía por mes, de 3 de la mañana a 3 de la día del otro lado, 24 horas, y era un político que se la jugaba por su gente. Entonces yo le dije a él, hay cosas buenas que hay que aprender a los políticos. Y otra cosa, nosotros, si ven el equipo de trabajo, es un equipo casi 99% distinto, diferente a los demás. Entonces, para que se den cuenta cómo vamos a nosotros a gobernar, bueno, en el proceso de como senador. Quizá por último, un compromiso que ella le ha hablado de y de otra visión, ¿cuándo puede servir a Casanare? Y una última, ¿por qué creer en él? Gracias. Bueno, sobre esa fue una de las gestiones que hicimos por todos lados. Nos ayudaron algunos amigos para lograr que él viniera acá antes de las elecciones de Senado y Cámara, pero sabemos que la agenda está apretada, lo entendemos, lo comprendemos, y seguramente, claro que va a estar aquí en Casanare, pero pues obviamente ya coordinará la agenda. ¿Cuál era la otra pregunta? Nelson Barrera está siendo es una persona sincera, de principios y valores, formada en los principios cristianos, que lo que está haciendo es construir un proyecto político. Yo no pienso en cuánto me voy a ganar allá en el Senado. Yo lo que quiero es servirle a mi gente de Casanare y de este país con toda la sinceridad que siempre me ha caracterizado. Muchas gracias, muy amable.